Buenos días. Vamos a darle continuidad a estos temas de anatomía y fisiología. Conforme vayan teniendo alguna duda, por favor vayan expresándola. Vamos a empezar con el sistema digestivo. A diferencia de otros, no lo vamos a ver tan fisiológicamente como el sistema respiratorio. Sin embargo, tiene funciones que pues simplemente nos mantienen vivos para tener la energía necesaria. ¿Qué nos dice como definición? Es un sistema por el que se desplaza el alimento por el cuerpo y es digerido o degradado hasta posible. ¿Cómo está esto? Eh, Nosotros ingerimos un alimento, sea fruta, verdura, carne, lo que sea, y el primer bocado, la primera masticada, la primera mordida, ¿eso dónde? En la cavidad oral. Esto no se puede pasar directamente así, digámoslo, al estómago, ya que sería muy grande, sería un pedazo o un trozo muy grande, el cual, si no se digiere, bueno, si no se mastica adecuadamente, Estoy viendo si está escuchando bien. En el estómago ya tendría un ¿Café? No seas grosero. Vamos, ¿dónde vas a preparar? Pues aquí, ¿no? Bien. Esa primera porción para degradar estos alimentos es la boca, masticándolos. Posteriormente, en el estómago, ya les decía, pasa como bolo alimenticio. ¿Qué es lo que pasa en el estómago? Gracias al ácido clorhídrico, ese ácido, el famoso ácido en el estómago, se degrada por una segunda ocasión. Tal vez un poco va a dar asco a algunos en la comparación, pero es como cuando tenemos pollo deshebrado y quedan esas menuzas, así quedaría en el estómago esa segunda porción de degradación del alimento. Entonces, gracias al ácido clorhídrico ya se terminó de degradar por segunda vez. ¿Qué es lo que pasa después? Ya en el intestino delgado está más despicado, más degradada la comida. Y antes de eso, en el estómago ya no se llama bolo alimenticio, se llama quimo. Esa bola de masa, de comida que en un principio se llamaba bolo. Entonces, ¿qué pasa en el intestino delgado? Se convierte en kilo con L. Ahí se termina de digerir todo, gracias a ciertas enzimas, se empiezan a absorber más nutrientes y posteriormente pasan al intestino grueso, que se termina de degradar y se convierte ya en materia fecal. Ahorita lo vamos a ir viendo más a fondo. Nos dice que salvo por la boca y el esófago, todos los órganos digestivos están en la cavidad abdominal. Esto lo tenemos claro. Recordemos que tenemos un cierto músculo que es respiratorio, se encuentra entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Si podrán recordar, es el diafragma. Ese es el que nos dice la literatura que puede dividir cavidad oral de cavidad abdominal. Entonces, por anatomía, pues tenemos al esófago, la cavidad torácica en su mayor porción. Hay una pequeña porción abdominal, pero pues es casi insignificante a comparación de la que se encuentra en la cavidad torácica. En primeros temas de anatomía y fisiología respiratoria, si podrán recordar, les decía que la boca se consideraba como una estructura propia del aparato digestivo, pero pues también nos sirve como vía aérea, principalmente para insertar dispositivos de apertura de vía aérea y para dar ventilaciones asistidas. Pero pues en este caso lo vamos a centrar como una estructura anatómica propia del sistema digestivo. Entonces, la boca pues la tenemos en el cráneo, eso está muy claro. Lo que pasa después de cavidad oral pasa la orofaringe, posteriormente la laringofaringe, y si podrán recordar que conectaba la faringe en su porción anterior, la laringe, perdón,
y en su porción posterior ya se conectaba con el esófago, en su porción torácica. Una vez llegando al arco costal, que es aproximadamente donde se encuentra el diafragma, penetra el diafragma, después se va a conectar con el estómago. Si ven aquí esta porción del esófago, esa estructura del estómago se llama fundus, pero entre estas dos hay algo que se llama cardias, esa porción que va a conectarlos. Entonces, vamos a centrarnos en la imagen que el estómago, o más bien dirigida hacia la derecha. En su porción hacia la izquierda tenemos la curvatura mayor hacia la derecha. Recordemos que la estructura orientando el paciente. Su curvatura de la derecha es la curvatura menor. Entonces les decía, entre el esófago y el cardias, propiamente ya después sigue cardias, después el cuerpo, más abajo está el antro y luego el hígado. Este se va a conectar con el hígado con su primera porción. Si vemos, tenemos en el estómago unas capas musculares que van a ayudar en la utilidad del estómago para que se bata, digámoslo así, todo ese bolo alimentario que recuerdan que se llamaba quibus. Con la ayuda del ácido clorhídrico se va a convertir en quibus. Nos dice que es un órgano hueco, del alimento. Posteriormente, el estómago va a conectar con el intestino delgado, y lo puedo decir, en libros de anatomía, 6 hasta 8 metros, pueden encontrar 7 metros. Se divide en 3 partes: duodeno, yeyuno e ilio. Este va a el estómago a consideración para que se absorba. Recordemos que este está conectado mediante otras estructuras como páncreas, hígado y vesícula biliar. ¿Cuál es la función del páncreas en este? Bueno, ahorita no voy a delatar, ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas para no estarlos confundiendo. Aquí tenemos el duodeno, yeyuno y el ilio. Ahorita lo vamos a ver más. Bien. Les decía, el páncreas va a secretar jugos pancreáticos. ¿Estos en qué van a ayudar? Bueno, van a ayudar a otorgar ciertas enzimas, las cuales van a ayudar a la digestión de los alimentos. Les decía, aquí se empiezan a absorber más alimentos. Sin embargo, en la boca ya tenemos otras enzimas, las cuales pueden degradar ciertos carbohidratos. En el estómago se termina de degradar y ya sus porciones finales, el intestino delgado y el grueso, terminan de degradar los nutrientes finales, digámoslo así. Entonces, en el intestino delgado se van a liberar jugos pancreáticos. Estos ayudan a liberar, les decía, enzimas y también otros líquidos para poder nivelar el ácido clorhídrico que viene del estómago. Si no se liberaran estos jugos pancreáticos, el ácido clorhídrico quemaría al intestino delgado. Entonces, aparte de otorgar enzimas, también ayudan a nivelar ese pH. Se dice que lo nivela de un 7.1 hasta un 8.1, si no mal recuerdo, para que no sea un pH ácido, el cual es del estómago, que ese viene aproximadamente de 1.5, nos dice la literatura, de acidez. Lo que les decía, esto podría quemar al intestino delgado. ¿Van quedando dudas? ¿Sí?
En cuanto al intestino grueso, en su porción, en el ciego se va a conectar con el intestino delgado. Vemos aquí que este es más pequeño, nos dice que tiene 1.5 metros a comparación del intestino delgado. Les decía, tiene aproximadamente 7 metros, este tiene 1.5. Vemos que tiene forma como de cuadrado aproximadamente, perdón, sí, de cuadrado, el cual se interrumpe con el recto, ese va a descender, y esto propiamente se llama marco cólico. Tenemos el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente. Entre el colon ascendente y el colon transverso tenemos el ángulo cólico. Es esa porción donde da vuelta el intestino para convertirse en colon transverso. Entre colon transverso y colon descendente tenemos otro ángulo cólico, el izquierdo sería, también para dar vuelta y convertirse en colon descendente. Entre el colon descendente y el ano está el recto, ya posteriormente está el ano, donde tienes esos esfínteres. En esta porción tenemos músculo estriado. Este músculo en cierta porción llega a ser, como es músculo estriado, llega a ser voluntario, tenemos voluntad ante este. Sin embargo, hay otros esfínteres los cuales no podemos regular o tener acción sobre ellos, principalmente en el recto. Y bueno, pues en todos los demás partes del tubo digestivo, bueno, pues es músculo liso. Tenemos que tener claro en eso. Entonces, ¿cuál es la función del intestino grueso? Extrae agua, principalmente aquí es donde se va a extraer el agua, pues para llevar a cabo todos los procesos metabólicos. Y también muy importante, aquí es donde ya se empieza a formar la materia fecal, ya lo que conocemos como heces. Les decía, tenemos otros órganos accesorios, órganos que al parecer, bueno, a simple vista podríamos decir que no tienen ninguna función con todo ese tubo digestivo. Sin embargo, sí son muy importantes para llevar a cabo emulsificación de grasas, llevar a cabo la reserva de glucosa y entre otras cosas. Tenemos al hígado, ese es muy importante para desintoxicar el organismo. Produce la bilis, se colecta en la vesícula biliar. Esto ayuda a emulsificar las grasas, destoxifica las sustancias nocivas, los cuales pueden ser fármacos, alcohol. También hay algo que se llama desaminación, la cual las proteínas se degradan y se desechan esos grupos aminos, los cuales se excretan como urea. ¿Dónde han escuchado la urea? Bueno, en la orina. ¿Cómo va a almacenar azúcar? Una vez que ingerimos carbohidratos, por ejemplo, pan, una Coca-Cola, masa, lo que quieran de carbohidratos, recordamos que se absorben en el organismo como glucosa. Sin embargo, llega a un cierto nivel donde el cuerpo ya se abastece de glucosa. ¿Y qué es lo que va a pasar posteriormente? Bueno, se va a almacenar en el hígado, pero se almacena como glucógeno. Ya no es como glucosa propiamente. Recordemos que el glucógeno no solamente se encuentra en el hígado, también se encuentra en los músculos. Sin embargo, se dice que es más su porción en el hígado por su tamaño y todo lo que llega a almacenar de glucosa. Pero pues si lo comparamos con el músculo, bueno, el músculo tiene más amplitud en todo el organismo y también se llega a almacenar gran parte de glucógeno. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona está en hipoglucemia? Vamos a hablar un poquito de clínica. Necesita obviamente la glucosa. Ya van a ver posteriormente los tratamientos de glucosa y todo eso. Sin embargo, hay algo que se llama glucagón. Lo van a escuchar mucho en el tema de emergencias diabéticas, el cual va
va a degradar el glucógeno almacenado en el hígado para que sea convertido en glucosa. Y ya sería un mecanismo tanto exógeno, porque se puede administrar glucagón de forma, ya les decía, exógena, tanto endógena. ¿Por qué? Porque ocupamos la propia glucosa del organismo almacenada en forma de glucógeno. Entonces, es ahí donde funciona como almacenamiento de azúcar. Y producción de componentes sanguíneos. Bueno, recordemos que ahí también, también tenemos cierta reserva de sangre, de ciertos glóbulos rojos y otras células. Si recuerdan que es, ahorita mencionaba endógeno y exógeno, estaba ahorita recordando. Endógeno es algo que se produce dentro del organismo, dentro. Y exógeno es algo que se produce o que viene de la parte exterior del organismo. Un ejemplo, les decía, por ejemplo, administrar glucosa. Cuando escuchamos eso de canalizar, administrar glucosa se llama vía parenteral, o sea, mediante la vena. Estamos administrando glucosa exógena. Sin embargo, ya les decía, tenemos reservas de glucosa dentro del organismo. Eso sería endógeno. ¿Sí les dije bien? ¿Exógeno? Sí. Exógeno y endógeno. Entonces, para que tengan en claro que lo que les dije de endógeno y exógeno. En cuanto a la vesícula biliar, bueno, tiene el sistema de almacenamiento de la bilis. Les decía, de la que proviene del hígado, la bilis hepática. El hígado va a producir esa bilis, la cual va a emulsionar grasas. Se excretan en su mayor parte mediante las heces. Sin embargo, hay cierta reserva que se almacena en la vesícula biliar. Esa es la función de la vesícula biliar. Y ojo aquí, no lo vayan a confundir lo que les dije de el páncreas y el hígado, porque a simple vista, bueno, si no tenemos bien en claro la función de estos dos órganos, podemos llegar a confundirnos, porque ambos tienen ciertas funciones endocrinas o hormonales similares. Bueno, si nos podemos llevar cierta confusión. El páncreas va a producir la hormona insulina. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Va a hacer que esa glucosa que se encuentra en el organismo se meta a la célula. Lo podemos encontrar en las literaturas como que es la llave de entrada hacia la célula para que la glucosa entre. Entonces, esa es la función de la insulina. Pero les decía, tener muy en claro dónde se produce la insulina: en el páncreas. Donde hay reserva de glucosa, o mejor dicho, ese glucógeno en el hígado. Muy en claro eso, porque pues hay veces que no tenemos claro esto y nos puede llevar a errores muy significativos. También va a secretar los jugos pancreáticos, que degradan proteínas, carbohidratos y grasas. Estos ya les decía, tenía cierta función de emulsión también de grasas y enzimas, los cuales van a degradar carbohidratos. ¿Qué es lo que pasa cuando este páncreas está dañado o no tiene suficiente función de insulina, producción de insulina, perdón? Tenemos ciertos cuadros de hipoglucemia, hiperglucemia. ¿Dónde lo podemos ver esto? En los pacientes diabéticos. Muchos hemos escuchado de la diabetes tipo 1, la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2, pero bueno, ya lo vamos a ver más a fondo en urgencias diabéticas. A grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa con los pacientes diabéticos? Estos a lo largo de su vida, centrándonos en la diabetes tipo 2, a lo largo de la vida, cuando tienen ciertos estilos de vida sedentarios, mala alimentación, ¿qué es lo que están haciendo? Hacer producir al páncreas mayor cantidad de insulina. Llega un punto donde el páncreas dice: ya no aguanto más, ya no puedo producirte la insulina adecuada y pues te voy a mandar insulina, pero ya no va a ser suficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos cuadros de
hiperglucemia. ¿Qué es esto? Glucosa alta, glucosa disparada, glucosa elevada también la podemos como definir. Entonces, estos pacientes ya necesitan medicamentos que se llaman hipoglucemiantes. Van a escuchar de la metformina, de la glibenclamida, entre otros medicamentos. ¿Qué son hipoglucemiantes? Bueno, tengo un paciente con hiperglucemia o con glucosa alta, hipo va a bajar la glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina no es la adecuada o no se está produciendo en cantidades adecuadas y necesita una ayuda, les decía, exógena. ¿Qué es esto? Fuera del organismo. Esto es a grandes rasgos, qué es lo que pasa cuando no hay suficiente producción de insulina. Y bueno, también podemos tener otras descompensaciones como la hipoglucemia, cuando la producción bueno, más bien cuando se administran hipoglucemiantes y la glucosa baja de más y ya no tenemos suficiente entrada de alimentos y otras bebidas que nos pueden nivelar la glucosa. Le decía, ayuda a la degradación de proteínas. Sin embargo, la mayor parte se la lleva el hígado. Es ahí donde les decía, se desecha ese grupo amino y se va a convertir en urea. Los carbohidratos, gracias a las enzimas que se secreta el páncreas en el jugo pancreático y la emulsión de grasa. Ahora el vaso, ya lo veíamos en temas pasados, que también se considera un órgano de linfoide. Es un sistema filtrador, filtra eritrocitos viejos. Está altamente vascularizado. Se dice que es un reservorio de sangre. Es muy importante tomar esto en cuenta, les decía, porque ciertos traumas, sobre todo el cuadrante superior izquierdo, donde se encuentra el vaso, podemos sospechar de ruptura de vaso cuando el paciente ya tiene signos de estado de shock. Que lo vamos a ver en trauma, no se estresen mucho en eso. Entonces, gracias a que tiene ese reservorio de sangre, nos puede llevar a sangrados exsanguinantes, sangrados muy importantes, y nos llevan a esta patología. Y contiene una gran reserva significativa de sangre. Esto es lo mismo porque tiene vasos sanguíneos. Y es un reservorio de células sanguíneas. Entonces, ¿qué es lo que me estoy regresando a ciertas palabras que les estoy diciendo? ¿Qué es exsanguinante? Bueno, es algo exagerado, algo es mucha cantidad. ¿No paso más diapositivas? ¿Ya son dos? Bien, para que alternen sus dudas. Ya son todas las diapositivas. Un momento, por favor. Para que vayan alterando sus dudas, me vaya regresando. Abajo. Bien. Tenía un poquito de problemas aquí para pasar la diapositiva. Bien. Les decía, tenemos aquí el páncreas. Se va a conectar con el intestino delgado. Tenemos aquí ciertas ramificaciones, ciertas vasculaturas, las cuales van a conectarse con el intestino delgado. ¿Cómo se va a conectar esto? Esto gracias al conducto pancreático accesorio, al conducto biliar común. Eso lo tenemos en la porción casi intermedia. Y se va a conectar con el duodeno mediante una ampolla. Se va a llamar ampolla de Vater, cuales van a tener muchos, permíteme un minutito. No, nada. Mucha comunicación, igual va a vertir todo su contenido hacia la primera porción, que era el duodeno. También vamos a tener el conducto biliar común, donde se va a transportar bilis. Vemos aquí en la imagen de la derecha, donde se encuentra el vaso
Les decía, lo podemos tomar como referencia en el cuadrante superior izquierdo. Ahí es donde encontramos el vaso. Se puede ver lesionado mediante el arco costal. Ese arco puede llevar un tórax inestable o una ruptura de costilla y puede penetrar el vaso. A diferencia del estómago, no es un órgano hueco, es un órgano sólido. Por eso es que está muy ramificado, muy vascularizado, tiene ciertas funciones de reserva de sangre, a diferencia del estómago, que si llegara a romper o penetrar, rasgar, como lo quieran llamar, o lacerar, mejor dicho, va a sangrar mucho, les decía por eso. En cambio, el estómago nos puede llevar al vaciamiento de ese contenido, como le decía que se llamaba, bueno, el ácido clorhídrico. Puede irritar el peritoneo y, bueno, llevarnos a otros problemas mayores. Al igual que el sangrado en el vaso, la sangre dentro de la cavidad abdominal también nos puede llevar a otros problemas en el peritoneo. ¿Cómo se llama esto? Peritonitis. También lo vamos a ver en trauma de abdomen. Pero bueno, ¿qué es esa peritonitis? Ese peritoneo imagínenlo como una manta, algo que cubre a la cavidad abdominal, envuelve ciertos órganos, pero si llega a verse dañado, llega a verse afectado por sangre, jugos que no son propios de mismo, más bien no tiene jugos, pero otros agentes que no son propios de llega a verse irritado y lleva una peritonitis. El paciente llega a referir mucho dolor abdominal, 4 cuadrantes. ¿Por qué? Porque está cubriendo los 4 cuadrantes y es una urgencia ya quirúrgica, ya se lleva a cabo a nivel hospitalario. Entonces vemos que en el vaso tiene venas y arterias, estas se llaman esplénicas. Todo lo que vean de espleno, esplenomegalia, esplénico, hace referencia al vaso. ¿Cómo vas a hacer esa irrigación? Bueno, llegan los nutrientes mediante la arteria esplénica, va a hacer todas sus funciones metabólicas y sale mediante la vena esplénica. Dentro del vaso, ahí se lleva la filtración de eritrocitos viejos, veíamos en diapositivas pasadas. Estas llegan aquí, se filtran, se renuevan y salen ya como eritrocitos nuevos mediante las arterias esplénicas. El apéndice, pequeño órgano, un paréntesis aquí, cada vez que escuchen apéndice hace referencia en anatomía a algo que cuelga. También van a verlo en las extremidades apendiculares, extremidades superiores son extremidades que cuelgan. Entonces, el apéndice en el intestino grueso, pues es un pequeño órgano que cuelga. Muchas personas lo consideran como que no sirve para nada, que es un órgano que nada sirve para inflamarse. En efecto, se llega a inflamar, pero se dice que también tiene ciertas protecciones mediante a antígenos. ¿Qué eran antígenos? Bueno, cualquier agente externo al organismo que pueda llevar a cabo una reacción inmunitaria. Una reacción, ya lo veíamos, elevación de fiebre y otros problemas relacionados con infecciones. Entonces, este apéndice también, al igual que otros órganos que veíamos o estructuras del sistema linfático, la linfa, los linfocitos, ganglios linfáticos, el apéndice también, les decía ahorita, sirve como una estructura que no deja pasar antígenos o agentes externos. Esto se encuentra cerca de la unión del intestino delgado y el grueso. Si me voy a regresar unas diapositivas atrás, aquí lo vemos, debajo del ciego se encuentra esa pequeña colita, digámoslo así, eso es el apéndice, esa estructura que cuelga. Cuando se llega a inflamar, el paciente va a referir dolor de manera aguda, esto va a aparecer de manera repentina,
en el cuadrante inferior derecho. Y ya lo vamos a ver que el paciente tiene algo que se llama signo de rebote. Este signo, ¿cómo lo vamos a identificar? Bueno, palpamos el abdomen, cuadrante inferior derecho. A la hora de palparlo, el paciente no refiere mucho dolor. Sin embargo, cuando se suelta, el paciente casi hasta se va a retorcer de dolor. ¿Esto por qué? Porque es como si dejáramos expandirse al apéndice y genera este dolor. Entonces, para que tengan en cuenta dónde se encuentra el apéndice, les decía, para que ¿esto cómo se llama? Bueno, el apendicitis. Lo vamos a ver en temas posteriores, pero algo que tenemos que tener en cuenta, cómo vamos a encontrar al paciente una vez que lo abordamos, nuestra impresión general, si no mal van a recordar, la impresión general es lo que van a ver, cómo ven al paciente, cómo ven a la persona, cómo lo ven de primera instancia, de una primera impresión. Esa es la impresión general. Bueno, el paciente tiene una posición de ferulización para su abdomen, se encuentra en posición fetal. ¿Cuál es esta? De lado, agarrándose las piernas, encorvado. Lo van a ver que esta es la posición clásica o casi universal de dolor abdominal, pero pues ya hay que descartar otras patologías. Entonces, este es el apendicitis, la cual se puede inflamar. ¿Qué se puede inflamar? Bueno, obviamente el apéndice. No se conoce su función exacta, en alguna literatura les decía, lo van a encontrar poca o mucha información acerca de esto y van a preguntarle a quien quieran y bueno, este es una de sus principales funciones. Y junto al sistema digestivo, bueno, este, ya les decía, causa la apendicitis. Apéndice normal, apéndice inflamado. Vemos que en la parte de la izquierda tenemos un apéndice normal, una coloración normal, medio rosada. Sin embargo, cuando se inflama, recordemos que itis es inflamación, entonces apendicitis es el apéndice inflamado. Les decía, cuando el apéndice se inflama, bueno, ya tenemos estos ciertos dolores en esta región y estos signos clásicos del apendicitis. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, soporte sintomático, el ABC, y trasladar al paciente de inmediato. ¿Por qué? Porque esto ya necesita un nivel quirúrgico, un nivel hospitalario, que si este apéndice no se llega a ser intervenida de manera adecuada, de manera oportuna, el contenido que se encuentra ahí llega a regarse. Y si recuerdan, ahorita les hablaba de la peritonitis. Esto de ser una apendicitis va a evolucionar a una peritonitis si se llega a reventar esa apéndice, si se llega a liberar todo su contenido. ¿Qué es lo que va a provocar? Bueno, va a irritar el peritoneo, toda esa capa que va a recubrir a los órganos, y ya hay la peritonitis, que esto me puede llevar a una situación mortal. Bien. Llegamos a este final del sistema digestivo. Recuerden, lo que no tengan muy en claro, quieran ampliar la información o que a lo mejor no fui muy explícito, no me entendieron muy bien, favor de escribir sus dudas, después escribirlas y mandarlas mediante Luis, ya él me las haré llegar y yo les haré la contestación de todas esas preguntas. Repasen ahorita en 10 minutos el tema que sigue y ahorita continuamos.